Bien, estamos grabando, entonces tenemos inicio de una nueva clase. Hoy es miércoles 2 de septiembre en análisis jurisprudencial de la Corte de nuestra querida UNPAS. Hoy tenemos el fallo Rizzo sobre composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura del año 2013. Ya vimos la clase pasada una introducción a partir de los conceptos de división de poderes, de principios republicanos, de gobierno representativo, etc. Así que hoy las compañeras nos van a deleitar con su presentación, así que las escuchamos. Melina, y estamos esperando a Natalia, pero comienza Melina. Adelante, por favor. Bueno, para empezar, el fallo Rizzo lo que trata es de que, bueno, Jorge Rizzo era un expresidente del Colegio Público de Abogados de la capital federal y era el fundador de la agrupación Gente de Derecho. Él inició una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley en ese momento, que era la ley 26.855. En realidad lo que quería declarar, digamos, la inconstitucionalidad era de algunos artículos de la ley que introducía varias modificaciones con respecto al Consejo de la Magistratura. En este caso, las modificaciones que se estaban tratando de introducir era aumentar la cantidad de miembros que tenía el Consejo de la Magistratura y, cómo iban a ser elegidos los representantes del Consejo también de la Magistratura. Melina, te hago una pregunta. Sí. ¿Te podremos ver mientras exponés o no? Sí, ¿O sí. estás colgada de una maceta? No, Este, no, perdón. porque es como más amigable Ahí. para ir siguiendo. Ahora sí, excelente. Voy a poner Bien. bien. En este caso, lo que en primera instancia, digamos, se resolvió que sí se declaraba la inconstitucionalidad de los artículos, que eran, los voy a buscar acá, que era el artículo 2, el 4, el 18 y el 30, y de uno de los decretos que convocaba al electorado a, digamos, votar los integrantes que iban a participar. Y bueno, después el Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso de per saltum, y así fue que el caso llegó a la Corte. El recurso de per saltum es, digamos, cuando hay un caso especial. Esto yo lo busqué en el Código Procesal Civil y Comercial, que es cuando se acrediten cuestiones notorias de gravedad institucional. Digamos, no se pasa por lo que sería el tribunal de alzada o un tribunal superior, y pasa directamente a la Corte. Bueno, y así fue que llegó a la Corte, en donde lo que se decía era que no tenía legitimación la persona que... Ahí, para aclarar, per saltum quiere decir por salto de instancia. O sea, lo que uno hace es pasarse una instancia intermedia, ir directamente, sí, a la superior, en este caso es la Corte. Y es un instituto que se usa de manera muy excepcional, o por lo menos que la Corte después lo habilita. Uno lo puede pedir, pero después que la Corte lo admita. Bien. Bien, en este caso, bueno, la Corte admitió, digamos, el recurso. Lo que el Poder Ejecutivo Nacional indicaba era que Jorge Rizzo no tenía legitimación para, digamos, promover la acción de amparo, y que tampoco era la vía más, digamos que la vía elegida tampoco era viable, porque, bueno, no se acreditaba lo que decíamos, la legitimación, y porque, bueno, no se demostraba un interés concreto, digamos, como que no se estaba vulnerando algún derecho personal de él. De todas maneras, la Corte entendía que tenía que
digamos, que darle lugar por el motivo de que era un hecho de relevancia. Bueno, no sé, yo me... Bien, en este caso, a ver, yo no sé si... Lo voy a leer un poquito para darme una idea de cómo seguir. Bien, la Corte da lugar, ¿no?, al recurso de amparo de Jorge Risso, bien. Lo que él planteaba en la demanda que había iniciado era que los artículos eran inconstitucionales porque, digamos, vulneraban el equilibrio de lo que era el Consejo de la Magistratura, y al añadir, digamos, ellos lo que querían hacer era modificar la cantidad de miembros del estamento, de pasar de 13 a 19, si no me equivoco. Luego, también... Una pregunta previa, Melina. Nosotros decimos, hay un fallo de primera instancia. Sí. Ese fallo de primera instancia es recurrido por el Estado Nacional. Pensemos que aquí lo que estamos discutiendo es una nueva ley que se había dictado para regular el Consejo, el funcionamiento y la composición. Entonces, el Estado Nacional se agravia y decide, por un lado, presentar una acción de amparo, recurrir la acción de amparo que había presentado Risso, y lo hace por medio de un recurso de salto de instancia, porque alega que hay gravedad institucional. Entonces se va directamente a la Corte sin ir a la Cámara de Apelaciones, y lo que pretende es que quede, o sea, mantener la vigencia de la ley que se había dictado previamente. La primera pregunta que tengo ahí es, ¿cómo trata la Corte la legitimidad de Risso? ¿Y en nombre de quién presentó ese amparo Jorge Risso? Bien, la Corte trata la legitimidad de Risso porque él era uno de los que, digamos, él era abogado con matrícula federal, digamos, del Colegio Público de Capital Federal, y él se presenta en representación de los abogados que elegían, digamos, a los representantes de los estamentos del Consejo de la Magistratura. Por ende, dice que sí tiene legitimación para iniciar, porque él era uno de los que participaba en la elección de los que estaban, digamos, componiendo el Consejo de la Magistratura. Por eso es que le da lugar a la acción de amparo y empieza a tratar el caso, y sí dice que tiene legitimación. Y también lo que añade la Corte es que la acción de amparo en este caso sería viable por el tiempo, digamos, que justo ya se estaban acercando lo que era el electorado para lo que sería el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, para que sea más corto, lo toma y lo empieza a estudiar, digamos, la Corte. Sí. Lo que sí, ¿De cuándo es el fallo? ¿Qué fecha tiene? Esto es del 18 de junio del 2013. Bien, entonces se venían las elecciones generales, por eso la gravedad institucional. Se venían las elecciones generales de presidente, diputados, senadores, y ahí habría, en todo caso, en virtud de la ley anterior, habría que haber incluido en las boletas los candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura. Contanos cómo cambió la composición de esos miembros y quién elegía a cada uno, con la ley anterior y esta nueva, que es la que está en debate. Bien, en la ley anterior, el estamento se elegía por sus representantes, digamos, los jueces elegían a los jueces, los abogados elegían, digamos, eran elegidos por miembros del Colegio de Abogados de la Capital Federal, con matrícula federal, y después, digamos, lo que sería, ya voy a buscarlo acá igualmente para que... Y a lo que querían cambiar era que
se elija los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular, que sería por sufragio universal. En la ley anterior, digamos, el estamento estaba conformado por abogados, jueces, miembros, bueno, los académicos y los diputados, senadores y del Poder Ejecutivo, y en este caso, en la reforma del 94, cuando se le da el origen al Consejo de la Magistratura, se dice que digamos, los miembros, perdón, profe, lo que pasa es que estoy media nerviosa, me trabo toda. Respirá, Bueno, no pasa nada. lo que pasa es que, digamos, no estoy acostumbrada a exponer y me pongo nerviosa y me empiezo a trabar todas, se me hace una laguna en la cabeza, pero hasta que le agarré la mano. Tranquila, tranquila, para eso estamos. Escúchame, ¿a qué llamamos estamentos? ¿Qué es un estamento? El estamento, yo busqué, me llamó la atención y busqué el significado, digamos, en internet también. El estamento sería la composición de lo que sería el Consejo de la Magistratura, pero yo lo busqué y decía estrato de la sociedad, que es como una característica que se viene del feudalismo, vendría a ser como una parte de la sociedad. Eso me pareció algo importante, no sé si tiene que ver exactamente con esto del Consejo de la Magistratura, pero fue algo que es como que era un grupo seleccionado y que lo que se buscaba con este estamento era que se procure el equilibrio, que es un concepto jurídico indeterminado, se decía, ¿no? Porque no se sabe bien qué era lo que, digamos, a qué iba, era como muy ambiguo todo. Bien, el estamento yo lo entendí como que eran las personas que iban a componer el Consejo de la Magistratura, y era lo que se quería, digamos, expandir o aumentar, por decir. Sí, pero el Equilibrar con el equilibrio voto de popular. equilibrio. Sí, perdón. No, los estamentos se querían equilibrar con el voto popular Ah, para que Natalia, no se apareció concentre. Natalia. Sí. Buen día. Sí. Buen Bueno, día, profesor. bien, ayuda a tu compañera, a ver. Los estamentos vendrían a ser los representantes de los poderes de la República Y Argentina. prende la cámara si podés, así te vemos el rostro. Ay, pero me pongo más nerviosa todavía. No pasa nada, al contrario. Después repartimos las regalías de cuando YouTube tenga millones de vistas con vuestras caras. Bien, estábamos en el concepto de estamento, como viene de la Edad Media, pero ¿cómo se aplica en este caso? ¿Qué es un estamento? Bueno, los estamentos en este caso es el Consejo de la Magistratura, representado por diferentes, con representantes del poder judicial, legislativo, del Congreso, se me perdió la palabra. Pero bueno, los estamentos vendrían a ser eso, los representantes de los poderes de la República Argentina. Sería. Diputados y senadores. Diputados y senadores, el legislativo y los del Poder Judicial. Yo tengo, por ejemplo, un cuadro en donde dice los representantes que había antes y los que querían modificar. Bueno, a ver, vamos por ahí. Primero, para cerrar el concepto, estamento Sí. lo tenemos que tomar como un grupo cerrado. El tratamiento que se le da aquí, la ley, es un tratamiento corporativo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Qué quiere decir? Que cada grupo o cada clase, cada estamento, elige a quién va a representar a ese grupo. Es decir, es una elección entre los miembros o entre los pares que eligen a uno, o a dos o a tres, la cantidad que tengan que elegir. Pero digamos, es como si nosotros en la comisión A1 hacemos una elección y decimos, este es el representante de los estudiantes de la comisión A1. No viene otra comisión a elegir nuestros representantes, ni vienen los vecinos de José Cepaz a elegir a los representantes de esta comisión.
suponiendo que nosotros tenemos que nominar a alguien para ir, ponerle al consejo directivo de la universidad. Bueno, la comisión tiene que designar a alguien, bueno, lo elegimos y nos damos algún método para elegirlo. Es ese concepto de estamento, que aquí no es que va a estar en juego ese concepto, sino que va a estar en juego, primero, ¿de qué manera se va a elegir al representante que sale de cada estamento? Sobre todo y principalmente del estamento de los jueces, y luego si la cantidad de representantes de cada estamento, digamos, va a tener que estar en cierta relación con la cantidad que ponen los otros estamentos, ¿sí? Y ahí sí entra el concepto de equilibrio, que ahora vamos a ver. Pero vayamos a ver en qué cambia el número. Natalia. Con la ley 26080, la que es actual, serían representantes de abogados, habría 2, y con la nueva que querían hacer, bueno, con la nueva ley 26855, que se declaró anticonstitucional, querían pasar a 3. De los jueces habría 3 y eso no modificaba nada. Una aclaración, Natalia. Sí. No nos confundamos ahí. Sí. La ley actual, al momento de dictarse el fallo, ¿cuál es? 26080. No, precisamente, esa era la anterior, esa es la que fue modificada. O sea, lo que está en juego en el fallo Rizzo es si la 26855 va a permanecer vigente o no. O sea, la constitucionalidad de esa ley que había sido dictada por el Congreso conforme los procedimientos legislativos y que se estaba aplicando. Digamos, se estaba aplicando. Era vigente y se tenía que aplicar a través de ese método de selección. Pero esa es la que estaba en ese momento como válida. La Corte va a tener que decidir si le va a reconocer constitucionalidad o no. Y ahí está en juego también cuáles son los efectos del fallo, que ahora imagino que ustedes nos contarán, porque la consecuencia es esa, que como efecto de esta sentencia volvemos a una ley anterior, que ahí sí, donde ustedes están leyendo en el manual que dice actual, pero no se confundan, no era la actual en ese momento, es la que va a recobrar actualidad o vigencia después del fallo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que estudiar qué modificación introdujo la 25855, que es la que pone en cuestión Rizzo, y digamos, con respecto a la anterior, ¿sí? ¿En qué se modifica? Entonces ahora sí, contanos, a ver, ¿en qué se modifica? Bueno, la cantidad de abogados sumaba 1, los jueces seguían igual, los miembros de la Corte nunca lo integraron. Los académicos sumaban 5, entonces vendrían a ser 6. Los senadores ahí dice no, igual. Ahí tenés tres columnas. Dice no porque hubo una ley primera. Esta sería la tercera ley. Recuerden cuando vimos el artículo de la Constitución que decía una ley del Congreso va a regular cómo esto va a funcionar. Entonces, hubo una primera ley del 99, después se modifica por la segunda, que es la que pretende Rizzo que siga manteniendo vigencia, y después está la tercera ley, que es la que está en cuestión en el fallo. Y hay 3 leyes. En un inicio, el presidente de la Corte formaba parte del Consejo de la Magistratura y después eso ya quedó eliminado. Pero no hay una disputa ahí, eso ya está superado, ¿sí? Entonces no forma parte hoy como estamento de quienes componen, integran el Consejo. Sí, perdón. Bueno, de los integrantes anteriores a la actual, a la que en ese momento estaba en vigencia, habían pasado a 19, los integrantes del Consejo de la Magistratura. Los 3 jueces del Poder Judicial de la Nación iban a ser elegidos por el pueblo por medio de sufragio universal. 3 representantes de los abogados de la matrícula federal elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal.
6 representantes de los ámbitos académicos o científicos elegidos por el pueblo de la nación, por medio también de sufragio universal. 6 legisladores, a tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán 3 legisladores por cada una de ellas, correspondiendo 2 a la mayoría y 1 de la primera minoría, y un representante del Poder Ejecutivo. Bien, entonces, pasemos en limpio. Tenemos 3 abogados. ¿Antes cuántos eran? 2. 2. Entonces se suma un abogado. ¿Y quiénes los eligen a los abogados? El pueblo. No, el pueblo no. No, ¿Cómo eligen no. a los representantes, los abogados? Ahí se da lo de estamento. Los abogados son elegidos por los abogados, digamos, del Colegio Público de la Capital Federal. Eran elegidos por los miembros de los que, digamos, algunos de los que tenían la matrícula. Bien, y ahí va a haber también distribución entre los de la capital y los del interior. Tiene que haber alguien que represente al interior. Pero los eligen los propios abogados. Bien, ahí sí, Rizzo tenía esta vinculación directa. Bien, eso los abogados. Los jueces, ¿cuántos eran antes y cuántos eran ahora? Iban a quedar igual, 3 y 3. 3 y 3. Ahí no hay modificación. Sí. ¿Y cómo se eligen los jueces? ¿Quién elige a los jueces? ¿O quién los elegía antes y cómo se elegirían ahora? Los jueces eran elegidos Por el los mismos sistema, jueces. por el sistema de ONT. Bien, el sistema de ONT con H, DONT, que es el mismo sistema que se usa para elegir a los diputados, ¿sí? Es de proporcionalidad. Pero sin meternos ahí, acá está el meollo de la cuestión, ¿sí? El kit de este fallo, que es el método de selección de los integrantes por el estamento de los jueces al Consejo de la Magistratura. Anteriormente lo elegían los propios pares, o sea, los propios jueces elegían a los representantes que iban a ir, y ahí ¿qué salvedad había? ¿De dónde tenían que salir esos jueces? ¿A quién tenían que representar? Al Poder Judicial. Sí, pero ¿qué jueces elegían a quién? ¿De dónde eran? Teníamos 3. ¿Quién elegía a esos 3? ¿Qué cargo tenían que tener esos jueces que iban a ir al Consejo? Competencia federal. ¿Sí? Uno tenía que ser federal, uno tenía que ser de primera instancia, federal, digo, de primera instancia, uno de Cámara y uno del interior. ¿Sí? Eso estaba garantizado. Uno tenía que representar a los jueces de primera instancia, otros a los de segunda instancia y otros a los jueces del interior del país. Acá se da el cambio principal, porque ¿qué dice la nueva norma? La que estaba vigente al momento del fallo. Que iban a ser elegidos por el sufragio universal, es decir, que no iban a ser más elegidos por sus pares. Iba a modificarse eso, y lo que estaba en juego también era que decían que, bueno, que cómo iban a saber, digamos, la idoneidad que tenía cada juez para ocupar ese cargo también, porque era como que tenía que representar al estamento, y como que se discutía eso, digamos, que los jueces iban a representar a los jueces, y que si ahora iba a elegir, digamos, por sufragio universal, iban a ser elegidos, iban a representar a otro grupo de la sociedad, ya no iban a representar a los mismos jueces en sí. Bien, Merina, ¿qué implica que un juez, para formar parte del Consejo de la Magistratura, tenga que ser elegido por sufragio universal? ¿En qué consiste? Iba a tener que, digamos, participar en cuestiones políticas.
y lo que se planteaba era que ya no iba a tener imparcialidad, como que se iba a tener que, no me sale la palabra, pero... Tendría que ser de un grupo político partidario. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que participar de cuestiones políticas? ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que ser conocido por el pueblo para que lo voten. Bien, ¿por qué tenía que ser votado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenía que ser elegido por el sufragio, tenía que ser votado? ¿Cómo se Iba a estar en materializa? la lista, iba a estar en la lista de candidatos de partidos políticos. Entonces se Perfecto, individualizaba por un partido político. exactamente, ahí está la cuestión. Tenía que ir en una boleta en las elecciones junto con el candidato a presidente, a gobernador, a diputado, a senador y a miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, esa es la politización de los jueces. Esto se está por cortar en cualquier momento. Entonces, esa era la crítica que hacía Rizzo sobre la falta de independencia del juez, que tenía que estar en alguna boleta de algún partido político, y eso como que tenía con ñ,